perdón, al Salmo 139. Versículos, vamos a leer el 1 al 4. Recordemos que estamos dentro de la serie Los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, y continuamos viendo la omnisciencia de Dios. Empezamos a verla hace 8 días, el tema de la omnisciencia, y hoy continuamos, mis amados hermanos. Por lo tanto, vamos a leer el pasaje, vamos a orar y vamos a comenzar este sermón. Veamos el pasaje, esta porción bíblica que hoy vamos a estudiar junto a otras hermanas. Salmo 139, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oremos en esta mañana y vamos a iniciar este sermón, mis hermanos. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo. Se ha congregado tu pueblo, tu santo Señor, para aprender de tu palabra, para aprender lo que tu revelación escritural quiere hablarnos a nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nuestra mente esté concentrada, Señor, no esté divagando en otros lugares o en otras cosas, Señor, sino que esté plenamente concentrada en lo que tu escritura ha determinado, Señor. Oh, mira las dificultades y falencias de mis hermanos y súplelas también las mías, Señor. Sé tú capacitándonos y nutriéndonos a través de tu palabra, y que ésta realmente, Señor, pueda transformar nuestras vidas y permitirnos tener cada vez una imagen más bíblica de ti, Señor. Gracias te doy en esta mañana por mis hermanos. Ayúdanos siempre a ser fieles con las escrituras, siempre a ser fieles con el texto y con la interpretación. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea toda la gloria y la honra, amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hace 8 días iniciamos la omnisciencia de Dios dentro de la serie Los atributos o las perfecciones de Dios. Les recuerdo que vimos qué es la omnisciencia de Dios y cómo la omnisciencia de Dios se relaciona con dos cosas, con el tiempo y con el espacio. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Pero la omnisciencia de Dios es un atributo maravilloso y profundo, pero que tiene diferentes matices, dependiendo de con qué se relacione él. Y hoy vamos a ver la omnisciencia de Dios y su relación con el hombre. La omnisciencia de Dios y su relación con el hombre es el título de este sermón y es lo que estaremos viendo. Este sermón, hermanos, lo he estructurado en 3 puntos para los que están anotando. El primero, la omnisciencia de Dios respecto al hombre. El segundo, ejemplos bíblicos de la omnisciencia de Dios y el hombre. Y tercero, veremos unas conclusiones aplicativas. Por lo tanto, antes de empezar, yo les quiero recordar qué es la omnisciencia. Si usted de pronto no estuvo hace 8 días o no lo recuerda, vimos que la omnisciencia de Dios también es llamada el conocimiento de Dios como atributo, como perfección, y que viene de una palabra griega que también estuvo traducida al latín, que es omninosis, omnisciencia, y viene de 2 palabras: omni, que significa todo, y gnosis, que significa conocimiento. Ese omni también significa absoluto, completo, íntegro. Entonces podríamos traducir la omnisciencia como el conocimiento absoluto de Dios, como el conocimiento completo de Dios, como el conocimiento íntegro de Dios. ¿Y qué es la omnisciencia? Es que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo entiende todo, Dios no tiene nada oculto delante de sí. Recuerdo que veíamos en el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 13, que dice: todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Nada le puede ser oculto, nada le puede ser incomprendido a él. Todo lo comprende, todo lo sabe. Él sabe, hermano, incluso aquello, y como vamos a ver, incluso aquello que usted piensa que solo usted sabe.
aquellas cosas que se hicieron en lo oculto, aquellas cosas que se pensaron en lo oculto, Él las conoce. Pero eso va a ser el tema de hoy. Eso recordamos, y también recordábamos que frente al tiempo y el espacio, las dos dimensiones en las que se mueven todos los seres de la creación, Él lo conoce todo. Él conoce exactamente qué sucedió en cada época de la historia de manera detallada y minuciosa. Él sabe qué pasará en el futuro y Él sabe qué está pasando en este justo momento. Suenan al tiempo y en el espacio Él conoce todo, desde las células, desde los microbios, desde el reino que nosotros no podemos ver, pero que aquí está presente en esta mañana, hasta los confines más recónditos del universo, los cuales el hombre desconoce, porque no tiene la facultad o la capacidad de ir hasta esos lugares o de conocerlos. Él los conoce. Veíamos también como en el libro de Isaías y también en otros pasajes dice que Él conoce los ejércitos del cielo, que se refiere a las estrellas. Entonces esas eran las dimensiones, hermanos, respecto a la creación, si lo pudiéramos decir. Pero hoy vamos a ver respecto al hombre. ¿Cómo es la omnisciencia en relación con el hombre? Y eso nos lleva al primer punto de este sermón, hermanos. La omnisciencia de Dios respecto al hombre. Y le invito a que me acompañe nuevamente al texto bíblico que en esta mañana hemos elegido para esta exposición. Y veamos lo que dice David, que es el autor de este salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ve allí el conocimiento de Dios. Recordemos que la omnisciencia es el conocimiento absoluto de Dios. Me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, acá nuevamente está el conocimiento de Dios, desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vean allí los verbos que se utilizan para hablar del conocimiento de Dios. Conocimiento, saber y escudriñar, que son verbos sinónimos para determinar que el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Y a partir de este pasaje, que es un pasaje glorioso de David, podemos ver qué cosas conoce Dios del hombre, qué cosas conoce Dios del hombre. Es importante entender qué conoce Dios del hombre. Ya lo vimos que lo conoce todo, ¿sí? Pero acá el pasaje nos da algunos elementos que necesitamos conocer y entender. Y vamos a ir al primer elemento que Dios conoce del hombre. Mire el versículo número 2. Tú has hasta el primer punto y coma. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y vayamos al versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué es lo primero que Dios conoce del hombre? Sus obras, sus obras. Él conoce todo lo que los hombres hacemos. Mire, desde que se sienta hasta que se levanta, desde que está andando hasta que se acuesta, y todos sus caminos son conocidos para Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando hablo de obras no hablo solamente de acciones. Yo prefiero utilizar una palabra que utilizamos en el derecho, que es más completa que la palabra conductas, porque la palabra conductas encierra tanto las acciones como las omisiones del hombre, porque no es solo lo que hacemos, sino también muchas veces lo que dejamos de hacer. El pastor decía algo en la oración: es obligación del creyente congregarse. Es decir, si yo no lo hago, si lo omito a hacer, pues allí estaré pecando, obviamente. Y Él conoce eso. Él conoce tanto lo que hacemos como lo que dejamos de hacer. Él conoce todas las obras. Desde que usted se levanta, desde que usted está en su trabajo, en su estudio, en su hora de comida, con sus compañeros, en el transporte público, cuando llega a su casa, todo lo conoce, todo lo conoce. Pero quiero que veamos una cosa importante e ir más allá. No solo conoce lo que hacen los creyentes, Él conoce lo que hacen todos los seres humanos. Es más, conoce todo lo que hacen todos los seres de la creación simultáneamente. Es decir,
Él no solo me está mirando a mí, o está mirando al pastor, o está mirando al hermano, sino que nos está mirando a todos simultáneamente. Usted pensará que esto es bastante grande, y es así, porque nuestra mente no puede sino enfocarse en una cosa a la vez y hacerla bien, ¿no? Nuestra mente no puede estar aquí y en otro lugar y pensando en mil cosas a la vez, y no puede estar observando o percibiendo por los sentidos varias cosas, pero Dios sí, y no solamente lo de uno, sino de todos los seres de la creación. Y como vamos a ver un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que habla no solamente del hombre, sino también incluso de los animales. Sostiene la creación y conoce lo que la creación hace, lo que la creación necesita. Ahora, al entender sus obras, también, hermanos, vamos aún más allá, y esto es muy poderoso, porque no solamente conocer las conductas que cometemos, sino las obras, los frutos, las composiciones, los trabajos que el hombre ha hecho. Es decir, Él conoce y comprende todo el avance de la humanidad. Él conoce toda la ciencia, toda la filosofía, todo el arte, todo el conocimiento lo comprende perfectamente. Es más, ese conocimiento, como veíamos con algunos atributos anteriores, ese conocimiento le es ínfimo, le es nada en comparación a todo lo que Él sabe, en todo lo que Él conoce. Nosotros como humanos sabemos, y quienes aquí estamos grandes lo comprendemos, que uno en la vida se podrá dedicar a una o dos cosas máximo en el pensamiento humano, ¿no? Si yo me dediqué, por ejemplo, al derecho, por poner, pues yo no puedo ser arquitecto, ingeniero, astronauta, agricultor al tiempo, porque es imposible para nosotros, estamos limitados, pero para Dios no existen esos límites. Él sabe todo acerca de todo. Y nuestro avance del conocimiento que veíamos hace 8 días, que durante los últimos 250 años, desde la revolución industrial, ha sido exponencial el crecimiento del conocimiento, para Dios es algo que es nada, ¿no? Veíamos que todo el conocimiento, toda la sabiduría, incluso todos nosotros en el profeta Isaías somos llamados nada. Todos los habitantes de la tierra son llamados como nada. También veíamos que son como langostas y como las arenas, ¿no? Somos como nada delante de un Dios que posee toda la sabiduría y comprende no solo el pensamiento humano, sino que comprende toda la sabiduría que no es susceptible que el humano conozca o que no ha alcanzado aún. Él lo sabe todo, el conocimiento presente y el conocimiento futuro, el que aún todavía nosotros no hemos logrado alcanzar. Hay cosas, hermanos, que nosotros como seres humanos no hemos logrado hacer, cosas sencillas, pero que son importantes. Por ejemplo, el ser humano no ha sido capaz de crear un sustitutivo sucedáneo de la sangre, por eso se sigue necesitando transfusiones sanguíneas. No ha logrado sintetizar un líquido que reemplace ello, ni tampoco el agua. No hay, por eso dependemos de los recursos que Dios mismo ha creado. Y así podríamos pensar un millón de cosas que el hombre no ha hecho, que tal vez haga, que tal vez no haga, pero todo esto Dios ya lo conoce, todo lo conoce. Entonces veamos que Él tiene toda la historia de la humanidad en la punta de sus dedos, y todo el conocimiento de la humanidad Él lo comprende así, porque es más, Él ya antes, como vamos a ver, de que se crearan y que se pensaran todo este tipo de cosas, Él ya conocía ello. Y ese es el segundo punto. Veamos el segundo punto. Vamos nuevamente al versículo 2. Y veamos lo que dice en la segunda parte. Mire lo que dice. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mira la segunda parte. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso es la segunda cosa que Dios conoce del hombre. Primera, las obras. Segundo, los pensamientos. Los pensamientos. Acá ya la cosa se pone un poco más complicada. ¿Por qué? Porque la mente humana es un campo bastante complejo y altamente estudiado también por la ciencia.
Pero en materia bíblica podemos decir que Dios conoce todo lo que pensamos, incluso antes de que lo pensemos. Incluso antes de lo que pensemos, Él ya sabe el contenido de nuestros pensamientos. Pero yo quiero que usted piense, o vayamos un poco más allá, y esta es una pregunta, no sé, muy psicológica, muy como usted la quiera tomar. ¿Qué hay en nuestra mente? En nuestra mente hay muchas cosas. En nuestra mente están nuestros recuerdos, en nuestra mente están nuestros miedos, nuestras fobias, en nuestra mente están nuestras filias, es decir, aquello que nos gusta. En nuestra mente están aquellas cosas que muchas veces solo nosotros conocemos. El campo de la mente es un campo personalísimo. Hay cosas que usted ha pensado y que nunca nadie más ha sabido que usted pensó, que usted concibió en su mente. Que ni su pareja, ni sus hijos, ni sus papás saben que usted pensó. Usted lo pensó y allí está guardado ese pensamiento. Hay recuerdos de cosas que usted hizo que solamente usted tiene. Hay miedos que solo usted sabe que tiene. Bueno, hay otros que son más conocidos, ¿cierto? Hay gustos, aficiones, filias, pensamientos buenos y pensamientos malos que están en la mente, ¿cierto? De hecho, el Señor Jesucristo, hablando del adulterio, lo dijo, ¿no? Aquel que mira a la mujer y la codicia en su mente, que ha cometido también adulterio. ¿Ha hecho algo? ¿Desplegó alguna conducta? No, no lo ha hecho. Solamente pensó, solamente miró, solamente imaginó, pero no hizo nada. Recordemos que esto es, digamos, un poco más complejo. Para ejecutar una obra primero hay que pensarla, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a ir a la iglesia en esta mañana, pues usted piensa, ¿qué tengo que hacer para ir a la iglesia? Entonces me levanto, me baño, arreglo a mis hijos, les doy de comer, tomo el transporte, listo todo y llego a la iglesia. Usted ya planeó, ya pensó qué es lo que va a hacer. Y así funciona el ser humano normalmente. Y de hecho, cuando alguien no sigue ese paso a paso, pensar y luego actuar, lo catalogamos como una persona irracional, no pensante, ¿cierto? De hecho, tenemos un dicho: piense antes de hablar, piense antes de actuar, porque el que no piensa normalmente comete irracionalidades. Pero esos pensamientos que usted piensa que solo usted sabe, conoce, tiene, y que ningún otro humano conoce, Dios sí los conoce. Amén. Dios sí los conoce. Dios sí los sabe. Y vea lo que dice nuevamente el salmista: has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoció el pensamiento humano antes de que el humano lo concibiera en su mente. Él lo conoce. Desde la eternidad conoce qué pensaríamos. Imagínense cuál es el nivel de detalle y de poder de la omnisciencia de Dios, del conocimiento de Dios, que sabe sus pensamientos y los míos. Ahora, acá estamos viendo a un Dios que normalmente nos enseña en las iglesias. Nosotros estamos acostumbrados en la sociedad actual a tener una esfera, ¿cierto? Donde ciertas esferas uno no permite que nadie entre. Es decir, está la esfera de la iglesia, hay otra esfera de la familia y hay otra esfera personal, ¿cierto? Y uno decide quién ingresa en cada cual. Entonces, por ejemplo, yo no permito que nadie opine sobre esto que es mío. Por ejemplo, no sé, sobre mis gustos musicales, porque son míos, porque es lo que a mí me gusta. Entonces, vemos que nosotros solemos crear esferas en donde nosotros nos movemos, pero Dios conoce cada una de esas esferas. Dios es Dios en todas ellas y ejerce señorío, como veíamos en la soberanía y en la supremacía de Dios hace unos meses, incluso en nuestros pensamientos. Él lo sabe. Y esto nos tiene que impactar en la manera, incluso como pensamos. Porque Dios conoce lo que usted piensa. Y si Él conoce lo que usted piensa, imagínese, conoce todo de usted.
conoce todo de mí, por supuesto. Entonces, ese es el segundo elemento que Dios conoce. Vamos a ver un tercero, hermano. Veámoslo en el versículo 4 del Salmo 139. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué conoce lo tercero? Nuestras palabras. Nuestras palabras. Ya vemos, primero obras, segundo pensamientos, tercero nuestras palabras. Porque no está en la palabra en mi lengua, aquí tú la sabes toda. Aquellas palabras que hablamos, hermanos, en todo lugar. Lo que hablamos con nuestra familia, lo que hablamos con nuestra pareja, lo que hablamos en el trabajo, lo que hablamos en nuestra casa, en la cuadra, en el barrio, lo que hablamos con nuestros conocidos, lo que chateamos, lo que publicamos en nuestras redes sociales, que también pues obviamente son palabras escritas, ¿no? Esa es la escritura, las palabras puestas en un documento, en un papel o en un medio que puede contener la información. Y vea, hermanos, que esto es tan relevante que lo invito a que vayamos a un texto que habla sobre las palabras y sobre la lengua. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 2. Y vamos lo que dice Santiago respecto a las palabras. Santiago 3:2. ¿Ya lo tenemos todos? Sí. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Acá nos va a hablar, hermanos, después de incluso que la lengua, o sea, el órgano de nuestro cuerpo que produce las palabras, está alimentada incluso por fuego, y que puede quemar grandes cosas, que es un mundo de maldad. Y vea lo que dice Santiago: el que refrena su lengua es varón perfecto, para decirnos que nuestras palabras tienen una gran relevancia, una gran importancia. De hecho, la Escritura también dice en otro pasaje que haremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos ante el Señor. Es más, si usted recuerda un capítulo de oro, Romanos capítulo 10, dice que el que confesare que Cristo es el Señor y el que creyere será salvo. El que confesare significa el que hablare con su boca, el que modere su lengua para decir que Él es el Señor. Es decir, las palabras tienen una gran relevancia y Dios las conoce todas. Hoy en día, en el mundo de las redes sociales en el que vivimos, nuestras palabras se han digitalizado y ahora tienen una relevancia mucho mayor de la que tenían antes. Las palabras que ustedes están escuchando en esta mañana, las están escuchando ustedes, pero miren que acá hay un celular y se están transmitiendo, y todas las personas, sin importar en dónde se encuentren, las pueden escuchar, y es más, las pueden escuchar las veces que ellos quieran y estará disponible pues todo el tiempo que esté el archivo. Es decir, las redes sociales, el internet sirve como un amplificador de nuestras palabras. Antes yo le podía decir al hermano, usted me cae bien, pero si yo hoy se lo publico en una red social, vemos que muchas personas, cientos o tal vez miles de personas, van a ver eso que yo le puse al hermano. De hecho, eso se volvió parte de nuestra vida, ¿no? Entonces vemos, usted sí vio lo que publicó, usted sí vio la foto que subió, usted sí vio lo que le escribió, porque ahora es un contenido mucho más, o más bien un público más amplio que escucha y conoce nuestras palabras. Esto nos tiene que llevar a pensar una cosa, en la responsabilidad en el uso de nuestras palabras. ¿Qué hablo? Pero hoy en día ya no es solo que hablo, que publico, que comparto en mis redes sociales. Que comparto, ¿no? Nosotros vemos que hoy en día los políticos, en nuestro país y en todo,
cuando se lanzan a una campaña política, lo primero que hacen es buscarle las redes sociales, ¿cierto? Mire, usted hace tantos años escribió tal cosa en Twitter, o subió esto, y mire ahora lo que dice. Es decir, por sus propias palabras son juzgados, y nosotros también nos pasa eso, ¿no? Nosotros también nos pasa eso. Oiga, mire lo que publicó este hermano. ¿Eso sí será cristiano o no será? Eso, ¿por qué lo subiría el hermano, no? Nosotros lo pensamos, y creo que no debemos ser hipócritas en decir que no lo hacemos. Hablo por mí, que es quien me conozco. Creo que acá todos nos miramos lo que subimos nosotros, ¿no? ¿O no es así? O pues a menos de que tenga silenciado a todos los hermanos de la iglesia y no vea qué es lo que suben, ¿no? Pero eso es bueno, y no le estoy diciendo que es malo, porque es bueno saber qué es lo que mi hermano hace fuera de la esfera de la iglesia. Pero una cosa yo le digo en esta mañana: todas esas cosas, todas esas palabras, todos esos contenidos, Dios los conoce. Dios los conoce. Dios sabe, y vamos a ver eso más adelante, hermanos. Porque Dios conoce también las motivaciones del por qué hacemos las cosas. Las motivaciones, que también la podríamos dejar en el campo de los pensamientos. Pero vean ustedes una cosa respecto a las motivaciones. Hay cosas buenas que usted puede hacer con mala motivación, y hay cosas malas que usted puede hacer con buena motivación, ¿cierto? Por ejemplo, conoce nuestras motivaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que unos predicaban a Cristo por un motivo y otros por otros. Lo importante era que Cristo era predicado. Pero vean usted que era algo bueno lo que ellos hacían, predicar, pero la motivación con la que ellos lo hacían no era correcta. Lo hacían algunos por vanagloria, otros por decir yo predico mejor, yo lo hago mejor, yo soy mejor que este o que aquello. La motivación no era correcta, ¿cierto? Pero la obra era buena. Y muchas veces hacemos eso. Entonces el ejemplo más típico es el siguiente: en la familia. Yo le doy algo, por ejemplo, a mi esposa o a mis hijos, y un tiempo después les digo una cosa: acuérdense que yo le di a usted tal cosa, ¿cierto? Acuérdense. ¿Cuál era mi motivación? ¿Darles? No. Decirles después, sacárselos en cara que yo les di X o Y cosa. ¿Lo que hizo fue bueno darles? Sí, pero la motivación por la cual lo hizo no fue buena. El Señor Jesucristo también lo dice respecto a los fariseos, que se paraban en la plaza pública a orar, ¿cierto? ¿Era malo orar en la plaza pública? No, pues no lo era. Pero ¿cuál era la motivación? Que los vieran, ¿cierto? Que los vieran. La obra, si ustedes se dan cuenta, no era mala. Y vea que hay otro ejemplo, en la ofrenda. Dice que muchos iban y echaban todo lo que, mejor dicho, para que los demás vieran. Daba de lo que les sobraba, comparado con la viuda que fue y dio la única moneda que tenía. Y vea qué es lo que juzga ahí Cristo. ¿La obra? No, la obra es buena, ¿cierto? Pero la motivación que los llevó a hacer eso es mala. Y muchas veces nosotros hacemos cosas buenas por malas motivaciones. Y eso también lo conoce Dios. Dios sabe tú por qué haces lo que haces, el porqué de tus acciones. El porqué. También hay cosas malas que hacemos con motivaciones buenas. Entonces usted, por ejemplo, el padre que no corrige a su hijo, pues para no hacerle sentir dolor o tristeza, ¿cierto? Entonces, ay no, pero es que si yo le pego al niño, él va a sentir dolor, ¿cierto? Mi motivación es buena, yo no lo quiero hacer sufrir, pero la obra es mala, porque yo estoy permitiendo que él haga cosas malas sin reprimenda alguna, ¿cierto? Entonces, eso también lo conoce el Señor. Y vea lo último que conoce, ya para pasar al segundo punto, y es que Él conoce nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y vamos a ir ahí adentro del Salmo 139 y vamos a ver el versículo 13 y el 16. Veamos lo que dicen allí en el Salmo 139. 13. Porque tú
formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Él conoce nuestro cuerpo, este cuerpo que usted tiene hoy y acá. Él conoce, mire, incluso desde el acto del embarazo, desde el acto de la gestación, Él nos conoce. Por eso nosotros estamos completamente, y si somos bíblicos siempre debemos estar en contra del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la concepción hay vida, hay vida. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo, hay vida. Y el Señor es quien nos forma. Mire, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él conoce nuestro cuerpo desde el principio hasta el final y conoce célula a célula de nuestro cuerpo. En Mateo 10:30, le invito a que me acompañe, vamos a ver el nivel de detalle para que usted vea que es un pensamiento transversal a lo largo de la Escritura. Un versículo muy conocido. Mire lo que dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire el nivel de conocimiento. Recordemos que estamos estudiando, entendiendo el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuál es el grado de detalle que conocen nuestros cabellos? Nuestros cabellos. O sea, lo sabe todo de nosotros. Es una expresión que nosotros debemos interpretar, que Él conoce todo de nosotros. Y esto es glorioso, hermanos, y también es fuerte. ¿En qué sentido? Él sabe cuando nuestro cuerpo está enfermando, cuando alguno de nuestros sistemas no está funcionando bien. Él sabe cuando moriremos. Él conoce el día que nuestra existencia se acabará. Es más, Él lo sabe todo esto por un motivo, y esto es importante, hermanos. ¿Saben por qué Él lo sabe todo? Porque Él lo decretó desde la eternidad. Él decretó el día que usted nace y el día que usted muere. Y el día que usted muere no será ni antes ni después de aquel que Jehová lo decretó. No será ni antes ni después. Él sabe exactamente, es más, todos quienes estamos acá un día moriremos, ¿no? Creo que aguardamos con gozo que venga el Señor, pero también estamos dispuestos a que un día pues, nuestro cuerpo muera, ¿no? Por una enfermedad, por un accidente, porque alguien nos mate, por la razón que sea. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos, el conocimiento de Dios. Algunos ejemplos bíblicos del conocimiento de Dios. Vamos a ver unos ejemplos muy puntuales para que usted vea que el conocimiento de Dios es plenamente revelado en la Escritura. Te invito a que me acompañe a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 7 al 11. Primera cosa que él conoció, ¿y qué es lo que tiene estas cosas en común? Que se hicieron algunas ocultas y pensaban que Dios no las iba a saber. Cosas que estos hombres protagonistas de estos episodios pensaron que no lo iban a saber porque lo hicieron ocultamente. 7 al 11, capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? De Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Vean este verbo que utiliza, conocieron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Porque él preguntaba, porque él ya lo sabía. Él ya sabía que Adán y Eva
Habían comido, habían pecado y estaban desnudos y se habían ocultado. Y vean ustedes que Adán y Eva pensaron que se podían esconder de Dios. Pensaron que podían hacer algo y que Dios no iba a saberlo. Es decir, que la omnisciencia de Dios no tenía ese nivel de detalle y de poder. Pero se equivocaron, como ustedes bien lo saben. Y vamos a ir al siguiente capítulo de Génesis, capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 8 al 10. Y acá ya los protagonistas son Caín y Abel. Miren lo que dice. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, miren cómo es el Señor, siempre pregunta y mire la misma reacción, ¿no? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vean, la naturaleza humana siempre busca ocultar el pecado y evadir su propia responsabilidad. Y piensan que así se van a librar del Señor. Entonces, entre humanos podemos mentirnos, entre humanos podemos ocultarnos cosas, pero se dan cuenta que Dios, aunque no aparece allí, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y vean ustedes que siempre la naturaleza del ser humano es la de ocultar su pecado, porque le es vergonzoso. Y es más, evadir la responsabilidad, ¿cierto? Miren la insolencia en la respuesta de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y miren la insolencia en la respuesta de Adán. La mujer que tú me diste. O sea, como que, mejor dicho, fue su culpa por haberme dado a esa mujer. O sea, no es mi culpa. No es mi culpa. El ser humano no le gusta asumir culpas. Cuando es descubierto, él busca todas las excusas, ¿cierto? Pero pues delante de Dios esto no tiene ningún sentido porque Él lo sabe todo, motivaciones, pensamientos, obras y conductas. Vamos a ver un tercer ejemplo y vamos a Génesis, estamos en Génesis, capítulo 18. Y vamos a ver del versículo 10 al 15. Y veamos lo que dice el Señor. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Los protagonistas son Sara y Abraham, bueno. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no estaba menstruando. Se rió pues Sara, pero mire lo que dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, lo pensó para ella misma, ¿no? Y se rió, le pareció gracioso. Entonces Jehová, mire lo que dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo ya vieja? Mírenlo, Sara solo lo pensó, ni siquiera lo dijo. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vean la actitud de Sara, ¿no? No me reí. Dice la escritura que se había reído para sí misma, ¿no? El Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió tu esposa? Y ella, ¿qué dice? No me reí. Nosotros podemos mentirle a los hombres, pero a Dios es imposible, porque lo conoce todo, lo sabe todo, lo entiende todo. No hay nada que sirva. Cuando estemos delante del tribunal del Señor, allí en nada valdrán las mentiras, las excusas que nosotros inventamos, porque Dios lo sabe todo. Nosotros
nos dice, ¿no? Oiga, hermano, oiga, trabajador, ¿usted por qué llegó tarde? Uy, es que hay un trancón terrible, ¿no? Pero usted sabe, por ejemplo, que usted se levantó tarde, le cogió la tarde, pero entonces usted no le va a decir eso a su jefe, ¿cierto? Porque eso se va a escuchar más. No, es que me levanté tarde, me cogió el sueño y por eso llegué tarde. Entonces uno dice, eso le hemos puesto una categoría, ¿no? Una mentirita, pero es piadosa, una mentirita blanca. Con eso yo no afecto a nadie. Entonces el jefe le dice, bueno, no lo vuelvo a hacer y ya. Y usted dice, quedé bien, quedé súper bien, quedé súper puntual. Y vamos a ver al último ejemplo, para que ya pasemos de ahí a las conclusiones. En el libro de Josué se encuentra, hermanos, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 11. Y mire lo que dice. ¿Cuál es el contexto para que entendamos? Josué lanza a la guerra contra la ciudad de Ai a los israelitas y los israelitas son derrotados, pierden. Entonces Josué se postra en tierra porque matan a muchos de ellos y le pregunta, ¿pero por qué ha pasado esto, Señor? ¿Por qué nos derrotaron si tú nos prometiste que íbamos a conquistar la ciudad de la tierra prometida? Y mire lo que dice, veámoslo desde el 10, y mire lo que le dice Jehová a Josué. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué pasó? Había alguien dentro del pueblo que había ejecutado estas dos conductas, hurtado y mentido. Pero lo hizo a escondidas porque Josué no lo sabía. Josué lo ignoraba, ¿cierto? Si vemos lo que sigue, Josué llama al pueblo y pregunta casi que uno por uno, bueno, ¿ustedes qué fue lo que hicieron en la toma de una ciudad anterior? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron, hermanos? O sea, a ver. Y mire lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, porque a Josué se lo podía encubrir, pero vean que Jehová ya lo sabía que había hurtado y mentido. Y mire lo que dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 kilos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué pasa? Si Jehová no le hubiera dicho a Josué, pues Josué nunca se habría enterado, ¿cierto? Él se enteró porque murieron esos israelitas y Jehová le dijo por qué, que era que alguien lo había encubierto. Si Josué, por poder del Señor y por el conocimiento que le dio a Josué, no hubiera confrontado a Acán, pues Acán hubiera continuado con esos elementos hurtados, ¿cierto? ¿Qué era lo malo? Que Dios les había dicho que no tomaran nada de todo aquello que había. Y miren lo que dice, un manto babilónico, plata y oro. Y los codicié, pensé en ellos, me gustaron y los tomé. Y los enterré. Vean ustedes, hermanos, la actitud que tiene el hombre y que tenemos nosotros, porque es importante que usted lo vea en sí mismo. Que el hombre siempre busca ocultar el pecado, aún sabiendo que a Dios nada se le puede ocultar, aún sabiendo que Dios está viendo todo lo que hacemos. Tratamos de ocultar el pecado, y cuando somos confrontados con el pecado y cuando somos confrontados con nuestra maldad, sacamos excusas, mentimos. Había un quinto ejemplo, yo no lo quise sacar, hermanos, para no extenderme más, que es el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿cierto? Que al final Pedro le dice a Zafira, tú le has mentido al Espíritu Santo, tú le has mentido a Dios. ¿Para qué mentías si al final esa plata era de ustedes? ¿Cierto? Ustedes fueron y vendieron
y dijeron que la habían vendido por menos y al final no le estaban mintiendo al hombre sino a Dios. Hermanos, esta omnisciencia de Dios tiene que impactar no solo en la imagen que tenemos de Dios, sino que tenemos los ojos de Dios puestos sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras obras todo el tiempo. Decía una vez un pastor que no era reformado, decía, imagínese usted que está el Señor Jesús a su lado todo el tiempo viendo lo que usted hace. ¿Cómo se comportaría usted? ¿Cierto? Imagínese que usted lo ve, que está ahí como persona, en carne y cuerpo presente. Pues usted siempre se comportaría bien, ¿cierto? El asunto es que eso sí pasa. Y en los creyentes el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y la mirada de Dios está puesta sobre injustos y sobre creyentes. Y Él lo sabe todo. Esto necesariamente tiene que confrontar la manera como nosotros vivimos. Porque claro, cuando yo estoy solo, pues nadie me ve por hacer lo que quiera, ¿no? Pero nunca realmente estoy solo. Dios siempre está viendo lo que yo estoy haciendo. Siempre. Conoce lo que está en mi pensamiento. Conoce lo que pienso de mis hermanos. Conoce lo que haré. Los pecados que he maquinado y ejecutaré. Él lo sabe. Y si Él lo sabe, créame que no dejará, hermanos, que pasen estos pecados por alto. Él los castigó en el Señor, pero también lo castigará a usted por cometer pecado, por cuanto usted es creyente en esta mañana y aún así maquina maldad. Y yo se lo digo una cosa, usted seguirá maquinando maldad siempre, porque somos humanos, pero nuestro deber es mortificar la carne, porque sabemos que Dios sabe. Porque ahora ya sabemos, ya no tenemos excusa, porque hoy aprendimos una de las perfecciones de Dios. Él conoce todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que hicimos, todo lo que haremos. Él lo conoce todo. Entonces, si tú sientes la mirada de Dios todo el tiempo, estoy seguro que tu vida, tus palabras, tus pensamientos tienen que ser impactados por ese poder, del Dios que lo sabe todo. Ya no solo el orgullo que se impacta al saber que somos unos verdaderos ignorantes delante de Dios, porque Él sí lo sabe todo. Nosotros acá nos jactamos entre nosotros, no es que yo sé más que Él, y sé más que este, y sé más que el otro, entonces yo soy guau. No, somos unos ignorantes delante de Dios, Él sí lo sabe todo. Nosotros acá tenemos granos, pizcas de conocimiento, pero Él sí lo sabe todo. Y no solo ese orgullo, sino también el cómo vivimos. Y vamos a ir a las conclusiones para finalizar. La primera, hermanos, el conocimiento de Dios es absoluto y debe llevarnos a temer a Dios. Pues Él todo lo ve, todo el tiempo su mirada está puesta sobre nuestro ser, sobre todo nuestro ser, sobre la integridad de nuestro ser. Nada se escapa, nada se escapa de nosotros. Este conocimiento, hermanos, debe llevarnos a glorificar a Dios, porque Él lo sabe todo de nosotros. Para el creyente esto debería ser una esperanza, ¿cierto? Porque mire lo que dice, y lo vamos a ver más adelante en la serie. Después David dice, examina mis pensamientos. O sea, él sería también que decía, examíname a ver qué encuentras, si hay algo malo. ¿Quién de nosotros podría decir eso en esta mañana? Señor, examíname, mírame, desde mis pensamientos hasta mis obras, y mira lo que yo he hecho. ¿Podríamos unir la voz a la del salmista? O más bien, uy, Señor, esta mañana me toca arrepentirme porque todo lo que hay dentro de mí es maldad. Si estamos bien, descansamos en Él, Él lo sabe todo de mí. Gracias a Dios. Aún si estamos mal, Él lo sabe todo de mí. Es un descanso para el creyente, por cuanto Él comprende nuestras luchas. Hay un himno que cantamos eso, que Él comprende nuestras luchas, nuestros afanes, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras horas más tristes, nuestro valle de sombra de muerte. Él lo comprende. Y ahí descansamos. No es un Dios que se quedó allí en el cielo,
sino que caminó y sufrió y murió y vivió como humano. Entonces Él sabe y comprende exactamente lo que tú sientes. Y podemos descansar en ese Dios, porque su conocimiento es tan grande y tan santo que Él puede entender esas cosas que tal vez solo tú entiendes, que ni siquiera tu pareja entiende, o cuando decimos, es que ni yo me entiendo, ¿cierto? Hay momentos en que estamos así, es que ni yo entiendo qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, pero Dios sí lo entiende. Y en ese Dios podemos descansar con tranquilidad, con sumo gozo. Lo tercero, hermanos, unas preguntas. ¿Qué le ocultas a los demás que solo Dios sabe? Yo les pregunto en esta mañana, obviamente no me respondan, es una pregunta retórica. ¿Qué hay dentro de tu corazón alojado que no agrada a Dios, pero que solo tú conoces? ¿Hay algo? No hay nada, si no hay nada, gloria a Dios. Pero miren, por los ejemplos bíblicos que acabamos de ver, que siempre suele haber algo que usted y yo hacemos. Yo no lo puedo decir usted o usted tiene o no tiene, porque eso lo sabe usted nomás. Pero no hay nada que nos salga a la luz. Si no se la luz en esta tierra, créame que ante el tribunal de Cristo lo sacará a la luz. Así es. Hay gente que se fue, dicen en las novelas, se fue con el secreto hasta la tumba, ¿cierto? Nunca lo vi, pero delante del Señor Él mostrará todo lo verá. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tratas de ocultarle a Dios? ¿Qué tratas de ocultarle a los demás? Vean que parece bobo ocultarle algo a Dios porque es imposible, pero aún así se intenta hacer. Lo vimos en las Escrituras, ¿cierto? Adán se ocultó detrás de unas matas y cosió delantales. Caín dijo, no sé. ¿Dónde está tu hermano? No, yo no sé. Sara dijo, yo no me reí. Y Acán, hasta que no fue en público confrontado por Josué, no confesó todo su pecado. Hermanos, este es un día para arrepentirnos, porque hemos sido expuestos ante el conocimiento absoluto de Dios. Hemos sido expuestos ante el Dios que lo sabe todo, ante la mirada de aquel que nada se le escapa. Entonces yo le repito, antes de que terminemos, ¿qué guardas dentro de ti? Que debe ser sacado ante el Señor, debe ser expuesto ante el Señor. ¿Qué hay? Pongámonos en pie esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria al Señor, porque creo que ha hablado. Hemos aprendido cómo se relaciona esta perfección de la omnisciencia con nosotros. Como decíamos, es fácil hablarlo de los animales, de las estrellas, de las constelaciones, eso no es tan incómodo, pero cuando se relaciona con nosotros, allí nuestro ego, nuestro pecado es confrontado, y gloria a Dios que así sea, porque si no fuese confrontado el pecado, ¿cómo podrías arrepentirte? Si no fueras humillado por tu pecado, ¿cómo podrías arrepentirte? Así que vayamos en oración en esta mañana delante del Señor que todo lo sabe. Amado Señor, estamos delante tuyo. Oh Cristo Jesús, qué vergüenza siento, Señor, de mí mismo y de mis actos. Cuán miserable soy, Señor, al ver la grandeza, la santidad y la plenitud del conocimiento que tú tienes sobre nosotros, Señor. Que nuestra tendencia como seres humanos, mi tendencia, Señor, es ocultar mi pecado, es excusarme, es decir yo no fui, es decir yo no soy responsable. Pero esto puede servir ante los hombres, pero ante ti no hay excusa válida, Señor. Perdóname, Cristo Jesús, y también perdona a mis hermanos, porque somos simplemente pecadores que han sido redimidos por tu sangre y continuamos pecando, Señor. Ayúdanos a mortificar por el poder de tu Espíritu nuestro pecado, Señor. Que luchemos realmente en la mente,
contra esos pecados, Señor, que se conciben en nuestro corazón, como decías tú, que de allí salían todas las guerras, los odios, los rencores, la lascivia, la lujuria, Señor. Ayúdanos, sin tu ayuda nos es imposible, Señor. Pero también te agradezco y glorifico que lo sepas todo, porque comprendes nuestro afán, nuestra lucha, nuestro cansancio, nuestra debilidad, nuestra tristeza, nuestro dolor. Comprendes nuestra alegría, comprendes, Padre Santo, siempre cómo nos sentimos. Sabes, Padre Santo, qué será de nuestro futuro y sabes qué fue nuestro pasado. Y maravilloso Dios, aún así nos amaste y te glorificamos por ello. Porque si no fuera por tu amor, Señor, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en la condenación, Señor, caminando con paso firme hacia el infierno. Pero por tu amor y porque sabías que nos perderíamos, enviaste a tu Hijo Jesucristo en nuestro rescate, en perdón de nuestros pecados, en redención de nuestra maldad y satisfacción de tu ira, Señor, para guardarnos eternamente de la maldad y no ser juzgados, sino ahora ser adoptados y llamados hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Esta palabra no solo informe nuestra conciencia, sino también la transforme, Señor. Ayúdanos porque sin ti no podemos triunfar, pero en ti tenemos la victoria asegurada, Señor. En que tú venciste al pecado y que ahora debemos continuar, aún hasta el último día, hasta el último aliento, Señor, de nuestro vivir. Deberemos luchar contra el pecado, Señor. Pero así también sabemos que tú has garantizado la victoria para tus hijos y que esta batalla, esta guerra está ganada porque tú la ganaste, Cristo Jesús. Gloria al Dios que todo lo sabe, oh Señor, y que eres tú que todo lo ve, todo lo entiende y todo lo conoce. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Nos despedimos de los hermanos en Facebook. Nos vemos en un minuto.